Para llegar hasta Señorita Maestra tenemos que conocer antes la historia de Jacinta Pichimahuida, porque el entrañable personaje de aquella dulce maestra de primaria creada por el guionista Abel Santa Cruz comenzó su historia en la pantalla chica 16 años antes y fue encarnado por varias actrices hasta llegar a la interpretación de Cristina Lemercier, que fue la que más recordamos los de mi generación. También esta versión sería recordada por el final trágico que tuvieron algunos integrantes de la tira. De hecho, estos acontecimientos inspiraron a la escritora Lucía Puenzo a escribir la novela La maldición de Jacinta Pichimahuida, pero eso lo vamos a ver más adelante. La primera Jacinta Pichimahuida fue encarnada por Evangelina Salazar en 1966 en la telenovela Jacinta Pichimahuida, la maestra que no se olvida. 2 años más tarde, el personaje de Jacinta lo haría Silvia Mores y en 1974 tomaría la posta María de los Ángeles Medrano. En 1977, la historia de esta maestra llegaría al cine en la película Jacinta Pichimahuida se enamora. Pero en los 80s, la historia volvería a la pantalla chica, en la tira llamada Señorita Maestra. Un día en la puerta de la escuela, como una madre más de las que espera. El primer programa sería emitido el 4 de octubre de 1983 y se podía ver en Buenos Aires de lunes a viernes a las 20 horas. Como toda tira popular, la historia no tenía ningún tipo de complicación en el desarrollo del guión. Más bien, nos contaba el día a día en la vida de un grado de primaria, donde podíamos seguir las historias de los alumnos y de todos los adultos a su cargo, tanto en el colegio como en sus hogares. Señorita Maestra graficaba lo que era una escuela pública hace 40 años atrás. En ella se mezclaban chicos de distintos estratos sociales, que si bien la tira marcaba algunos conflictos que se generaban por este motivo, mostraba que la escuela pública de aquel entonces era la primera opción para las familias a la hora de pensar en la educación de sus hijos. Y no solo los conflictos pasaban por quién tenía más o quién tenía menos, hacían muy notorias, a veces demasiado, las diferencias físicas. Por ejemplo, Carola era una niña gordita a quien el guión todo el tiempo se encargaba de hacerla comer para ser motivo de comentarios al respecto de sus compañeros. El año se termina. Yo cuando hice los otros grados esperaba como loca que lleguen las vacaciones. Ahora pienso que vamos a dejar a la Jacinta y me viene una cosa acá. A mí también me da una cosa, pero acá es como un vacío. No importa, vos te lo llenás con comida. Cirilo era el morocho y pobre, que por ambos motivos era sometido a todo tipo de burlas, faltaban muchos años para llamarlo bullying, por parte del más travieso de la clase, que era Siracusa. En el personaje de Palmiro Caballasca se remarcaba que no era un chico inteligente, con una frase que repitió hasta el cansancio. ¿Qué te pasa, Palmiro? Me hirve la cabeza. Por otro lado estaba Etelvina, la rubia, inteligente, la que se sentaba en el primer banco y de la que Cirilo estaba perdidamente enamorado, pero su personalidad dejaba mucho que desear, ya que era insufrible a la hora de marcar diferencias entre su vida acomodada, era hija de un doctor, y el resto de sus compañeros. Vamos, Carola, cuando la gente es inferior a una, mejor ignorar. La niña traviesa era Meche, que estaba interpretada por una actriz que posteriormente haría una gran carrera actoral, Gloria Carrá. Si bien hoy nos parecen excesivas y hasta de mal gusto las burlas que se hacían los chicos de Señorita Maestra, siguen existiendo en nuestros días en los colegios, demostrando que no hemos evolucionado mucho con el respeto al que es distinto según los cánones de la época. El personaje entrañable y compinche de los alumnos era Efraín, el portero del colegio, interpretado por el actor Héctor Fernández Rubio, que llegó a cambiar la imagen de los porteros reales de las escuelas y que muchos de ellos posteriormente trataron de imitarlo. Efraín inmortalizó la forma de referirse a los alumnos del colegio, blancas palomitas. Ese personaje era maravilloso. Yo tenía 38 años cuando hice ese personaje y hacía un señor viejo de 71. O sea que me costó un problema en la columna, arrastraba los pies. Sin dudas, todos los que mirábamos Señorita Maestra, alguna vez soñamos con tener una seño como Jacinta Pichimahuida. Era la maestra perfecta, enseñaba con dulzura y afecto, pero marcaba límites cuando estos eran vulnerados. Una persona que amaba su vocación. Te aseguro que existen en la vida real y existirán siempre. No le demos a este momento más tristeza del que tiene.
La actriz Cristina Lemercier, además de interpretar de manera impecable el papel de Jacinta, quería mucho a los chicos fuera de la ficción. Se comenta que hablaba mucho con ellos y los aconsejaba permanentemente. Como dato curioso, en la primera versión de Jacinta Pichimahuida, la que protagonizó Evangelina Salazar, Cristina Lemercier interpretó a Fermina Bianchetti, una maestra suplente de Jacinta, donde participó en varios capítulos. 16 años más tarde conseguiría finalmente la titularidad interpretando a Pichimahuida. Además de Héctor Fernández Rubio y Cristina Lemercier, entre los actores adultos estaban Jorge Barreiro como el padre de Telvina, Romualdo Quiroga como el padre de Palmiro, Ray Charol como el padre de Cirilo, que además había interpretado el mismo papel en las anteriores Jacinta Pichimahuida, y Patricia Castells como la directora. Finalmente, en 1985 se emitía el último programa de Señorita Maestra. Posteriormente la tira pasaría a Canal 9 bajo el nombre de Señorita Jacinta, siempre con Cristina Lemercier en el papel de la dulce maestra. Pero al poco tiempo la tira terminó, dando por finalizada también, al menos hasta hoy, la historia de Jacinta Pichimahuida. A partir de allí sería recordada como uno de los programas de ATC más exitosos en la década del 80. Pero en 1989 la famosa tira vuelve a ser noticia, pero no en la sección de espectáculos, sino en policiales. Porque Graciela Zimmer, actriz que había interpretado a Etelvina en Jacinta Pichimahuida de 1974, se arrojaría del primer piso de su casa en Sarandí, donde vivía con su esposo, el actor Marco Estel, encontrando la muerte. Luego se supo que la actriz estaba pasando por un profundo estado de depresión, porque hacía algunos años que nadie la llamaba para trabajar. Se decía que era por haber participado de la campaña presidencial de Carlos Méndez. Luego de la muerte de Graciela Zimmer se desató un escándalo entre el padre de la actriz y Marco Estel, ya que el primero lo acusaba de malos tratos hacia su hija. Marco Estel terminó entrando a la fuerza al velorio de Graciela Zimmer porque la familia de la actriz no le permitía la entrada. Graciela Zimmer tenía 26 años cuando murió. Hasta acá nadie hablaba de ninguna maldición de Jacinta Pichimahuida, solo del triste final de alguien que había participado de esa tira. Pero el 27 de diciembre de 1996, otra actriz de Jacinta Pichimahuida tendría un final trágico. Esta vez fue Cristina Lemercier. Y tal cual el caso de Graciela Zimmer, el hecho fue muy confuso y hasta el día de hoy se barajan varias hipótesis. La actriz y animadora, Cristina Lemercier, estaba separada desde 1991 de quien había sido su esposo, Raúl Ortega, conocido artísticamente como Freddy Tadeo en el Club del Clan y además de ser el hermano de Palito Ortega. Pero como en cada Navidad la familia se juntaba en la localidad de Muñiz, en el partido de General Sarmiento, para pasar las fiestas de fin de año todos juntos. En la madrugada del 22 de diciembre, desde una de las habitaciones de la casa se escucha una discusión de la expareja y a Raúl Ortega diciendo: Cristina, deja ese revólver. Luego se oyó un disparo y posteriormente gritos. Con el tiempo se sabría que la discusión radicaba en que el ex marido quería mudar a sus hijos a vivir a Tucumán y ella amenazó con matarse mientras maniobraba el arma. Accidentalmente el revólver calibre 38 se disparó y la bala impactó en la frente de la actriz. Tras 5 días de agonía, el 27 de diciembre Lemercier moría. Tras el confuso episodio, aparecieron versiones que decían que en la autopsia se habían encontrado moretones de golpes en el cuerpo, lo que generó 3 hipótesis: suicidio, homicidio o muerte accidental. Finalmente se caraturó la causa como tentativa de homicidio. Una curiosidad o similitud con el caso de Graciela Zimmer fue que Lemercier también era peronista desde la cuna. ¿Y a quién había apoyado en su campaña? A Carlos Méndez. Y después me vienen con la maldición de Jacinta Pichimahuida. Y en 2004, 2 de aquellos niños actores de la tira serían noticia tras un hecho delictivo, en el que Juan Silva, quien había encarnado a Siracusa, moriría baleado junto a su cómplice Marcelo Sosa, luego de tirotearse con la policía en un intento de robo a un maxi kiosco. En este hecho también quedaría implicado como tercer cómplice Fabián Rodríguez, quien había representado a Cirilo en Señorita Maestra. Los 3 implicados habían sido parte de las fuerzas de la Policía Federal. Julio Silva, Siracusa, y Marcelo Sosa habían sido expulsados, mientras que Fabián Rodríguez, Cirilo, todavía prestaba servicios en la Federal al momento del robo.
Los tres, además, eran parte de la banda de cumbia romántica llamada Los Siracusa. Fabián Rodríguez quedó implicado en el caso como cómplice de los dos abatidos, como proveedor del arma de fuego utilizada en el hecho. Más allá de los finales trágicos de actores y actrices de la tira, no hay tal maldición, solo una mera casualidad. Quiero cerrar esta review homenajeando a aquella escuela primaria de ficción, pero también recordar mi escuela pública que me cobijó durante 6 años de mi niñez, y a todas aquellas docentes que hasta el día de hoy siguen recibiendo un sueldo muy bajo pese a tener la responsabilidad de formar el intelecto de las futuras generaciones. A Jacinta y a todas ellas, gracias.